Bienvenidos a mi canal, a un nuevo capítulo. Estamos aquí en El Poder de tu Sombra. Fíjense que a lo largo de estas 2 semanas anteriores he estado haciendo en vivos a través de la plataforma de TikTok y hay ciertas preguntas recurrentes que incluso pues mis sombritas me han pedido tocar en estos capítulos que son un poquito más largos y más profundos para hablar precisamente acerca del despertar espiritual, que es sumamente amplio, ¿no? Yo comentaba en mis lives que, por ejemplo, yo les vine contando a lo largo de los primeros capítulos cómo fue mi despertar espiritual, en qué momento yo tuve contacto con el espiritismo cruzado cubano, cómo arranqué, etcétera. Después me fui como a la noche oscura del alma y así sucesivamente, pero me decían que había una parte que estaba como inconclusa, porque en realidad yo no contaba cómo fue este proceso de desarrollar espíritus, con cuántos espíritus arranqué, cuántos espíritus tengo, y esto también es algo que me preguntan en mis sesiones, porque si ustedes saben, yo hay sesiones que específicamente las enfoco en lo que es encontrar el cuadro espiritual para a su vez empezar a desarrollar a los espíritus o encarnaciones que tenemos y posteriormente ir llevando este desarrollo espiritual. Antes que nada, yo quiero decirte que, por ejemplo, en una misa de investigación, que realmente es lo más común, más bien, no lo más común, sino lo más conocido para poder detectar el marco espiritual que tienen todas las personas al nacer. Ciertamente, una misa espiritual no es otra cosa más que son diferentes personas que se reúnen a hacer oración. Dentro de estas personas debemos de tener una bóveda espiritual, eso es básico porque es el portal de comunicación con espíritus, y tiene que haber mínimo 3 espiritistas. El espiritista que va a estar a cargo de todo lo que es el tema de la mediumnidad, recibir mensajes, canalizar. El espiritista que va a estar cerrando la mesa, que así es como le llamamos, porque está la bóveda espiritual, entonces de un lado está un espiritista, del otro lado otro, y enfrente está el tercero, ¿vale? Está el espiritista principal, que es aquel que va a ver y va a canalizar información. Está el espiritista que va a hacer los rezos, mientras este se enfoca completamente en lo que empieza a llegar de fluido espiritual. Y el tercero es para anotar todos los mensajes que pudieran llegar. ¿A qué me refiero con mensajes? En una misa espiritual hay diferentes motivos por los cuales una misa espiritual se haría. Los principales son estas misas de investigación, en donde se coloca al centro a la persona a la cual vamos a estar observando para observar su marco espiritual. Pero también hay misas que se hacen previas a una ceremonia, después de una limpieza muy fuerte, por a lo mejor un ataque energético muy fuerte. A veces se requiere de hacer misas espirituales para que sean los espíritus los que vengan a aclarar si con lo que nosotros hemos realizado de limpiezas basta o está inconcluso o hay algo más que podamos hacer, o incluso ver si ya la situación del paciente cambió o no. Entonces hay muchas maneras o por qué se haga una misa, ¿sale? Pero ¿de qué depende que en una misa podamos dar con el cuadro espiritual de la persona? Depende únicamente de que el espiritista a cargo realmente tenga la capacidad de ver marco espiritual. Porque así puede haber 5 espiritistas en la misa, pero si de los 5 ninguno tiene la capacidad de ver espíritus que acompañan, que forman el marco espiritual, entonces de nada sirve que haya 5 espiritistas en una misa, que en realidad eso es lo más complicado de conseguir hoy en día, espiritistas que realmente tengan la capacidad de ver marco espiritual. ¿De qué depende a su vez que el espiritista pueda? Sí es por desarrollo espiritual, pero principalmente hay ciertos espíritus dentro del marco espiritual del espiritista que son los que determinan esta capacidad, ¿no? Entonces, no cualquiera puede. De antemano te digo eso. Ahora, si el espiritista que tiene la capacidad de ver marco espiritual en consulta lo puede hacer, como es mi caso, es que también es válido. Es por estas razones de discordancias entre lo que me han enseñado
y lo que realmente se vivencia es que he tratado no de desintegrar al 100% el espiritismo cruzado cubano, pero sí de darle un enfoque diferente a nivel personal. Porque si yo me hubiese basado 100% al espiritismo cruzado cubano, entonces a lo mejor yo sería juzgada por... Hay muchos que en redes me han llamado sancochera porque dicen que no hay manera de que una persona en una consulta te diga tu marco espiritual. Y todas las sombritas que han tomado conmigo consulta, en donde yo les he dicho uno a uno los espíritus que traen, cuando yo menciono el espíritu que está y que por este espíritu a la persona le gusta A, B, C, D, E y que tiene esos intereses en su vida, no ha habido persona que me diga, no, Jimé, a mí ni me importa ni me gusta, me estás hablando de una situación completamente ajena a mí. ¿Qué quiere decir? Todo lo que me muestran los espíritus en sesión sobre su corriente, su cultura, sus aficiones, etcétera, es justamente lo que a mi paciente le gusta, ¿vale? Esas son para mí las certezas 10 de 10 de que el marco espiritual se está descubriendo adecuadamente. El ver cómo mis sombritas, cuando empiezan a trabajar el espiritismo y empiezan a vincularse con sus espíritus, empiezan a trabajar ya sea en lectura de tarot, en consultas, limpiezas, en prácticas de Reiki, y empiezan a solucionar su vida. Y tengo muchas sombritas que me escriben diciéndome, fíjate que ya me pasó esto, fíjate que... y todo es a positivo, ¿no? No me ha tocado el que alguien me reclame o me diga, no sé, yo fui a una misa de investigación y fíjate que me hablaron completamente lo contrario. Es al revés. Cuando ellos vienen de una misa de investigación, yo siempre les digo, no me menciones qué cuadro espiritual traes, más bien aquí vamos a ver las coincidencias. Algo que también es importante que tú sepas es que cuando nosotros entramos en contacto con el marco espiritual, no necesariamente van a salir 5, 6, 7 espíritus, a veces ni 4 se presentan. ¿De qué depende que estos espíritus estén fuertes y los pueda yo ver y pueda entrar en comunicación con ellos? De tu avance personal, de tu estabilidad emocional, de precisamente todo el trabajo que hay detrás de tu persona, ¿sale? ¿Qué tantas prácticas de meditación, oración, introspección, trabajo de sombras, etcétera? Cuando la persona ya viene trabajada por este tipo de terapias, cuando ha hecho muchos cambios en su vida, es donde el cuadro espiritual se ve súper fácil y sí se pueden presentar hasta 4 espíritus. De lo contrario, se presentan 1 o 2, ¿no? Y a veces me preguntan, ¿por qué solo 1 o 2? ¿A poco son los únicos que tengo? No, no son los únicos, pero son los que en este momento tú necesitas para tu máximo beneficio, porque desarrollando a estos 2, si tú desarrollas bien a estos 2, mira, por default los demás se desarrollan. Es exactamente lo mismo. Ejemplo, ¿de qué te serviría a ti que Jime se sentara y te dijera, tienes a fulano, sotano, perengano, y te hiciera yo una lista de 10? Si yo no te estoy enseñando a desarrollar por lo menos a 1, si yo no te estoy indicando lo que tú tendrías que hacer para hacer fuerte a ese espíritu, o si yo no te estoy enseñando a vincularte con ellos. Entonces, saber que los tienes y no tenerlos sabe a exactamente lo mismo, ¿sí? Por ejemplo, aquí es donde voy a empezar a compartir mi historia para que me empiecen a cachar y a entender un poquito lo que les estoy diciendo. Cuando yo arranco hace 6 años el espiritismo cruzado cubano, a mí me hicieron 4 misas de investigación. Que en la misa de investigación es lo que te comento. Estaba mi madrina Ángela, estaba mi hermano Omar y mi hermano Rafa. Son hermanos de doctrina, de fe, de amor, no sanguíneos. Mi hermano Omar y mi hermano Rafa. Omar leía las oraciones, mi madrina se concentraba y Rafa anotaba. Porque cuando los espíritus que bajan en una misa espiritual es que no nada más son de la persona que está en medio, sí, principalmente nos enfocamos en ella, pero aquí hay oraciones en la misa espiritual para estar invocando espíritus, jalando espíritus. Cuando nosotros invocamos a mi protector a mi ángel de la guarda a mi derecha, a mi protector a mi izquierda, a todo mi marco espiritual, empiezan a bajar.
pero bajan los de todos los presentes. Por lo tanto, en la misa va a haber mensajes para todos los presentes. Ajá. Pero en ese entonces solamente estábamos nosotros 4. Cuando mi madrina se empieza a enfocar específicamente en mi marco espiritual, pues empezó a aparecer, la primerita que apareció y que en mi caso siempre aparece y siempre ven, es a mi gitana, ¿no? Posteriormente apareció a la par de mi gitana, me mencionaban la presencia de un árabe, pero de este árabe no se sabía nada, simplemente lo vio, se acabó. Por ahí la presencia de un anciano y nada más. En la segunda misa, nuevamente mi gitana, ahora mi gitana ya dio su nacionalidad, mencionó qué flores quería, qué tipo de vino, qué asistencias, lo que incluso yo tenía que incluir en mi persona físicamente, los cambios que yo tenía que hacer para afianzar a este espíritu. Y se presentó un niño, me parece. Pero hasta ahí como que la más desarrollada era mi gitana. En la tercera yo monté a mi gitana. ¿Qué quiere decir? La dejé pasar por mi cuerpo para que ella diera todavía más información. Ya fue cuando reveló el nombre, muchas más cosas, y donde ya yo pude vincularme completamente con su energía. Pero seguían apareciendo el mismo número de espíritus. Fue hasta la cuarta misa donde apareció por ahí un espíritu mío, que es un abogado y un ingeniero, que si bien es cierto no tiene ningún tipo de magia, sí me dota de habilidades en ingeniería, todo tipo de ingeniería, y de leyes, ¿no? Por eso yo a veces en sesiones, cuando a mí me toca un paciente que trae un tema legal, apenas mi abogado ve que es un tema legal, y mira, de verdad, quien ha tomado terapia conmigo lo sabe. Si a ti te ayudé con un tema legal, déjamelo en los comentarios como un testimonio, porque empieza a asesorar a través de leyes lo que se puede hacer, todos los fundamentos legales que a lo mejor en su pleito de mi paciente están mal hechos, etcétera, ¿no? Pero yo partí con estos 4 hace 6 años. Sin embargo, ¿qué fue lo importante? Que, por ejemplo, se me dijo cómo vincularme con mi gitana, porque como la sentí, pues ya logró un vínculo. Se me especificó, por ejemplo, rezar cada 21 días en mi bóveda espiritual, el estarme vinculando constantemente todos los días con mis espíritus, pues básicamente como yo se los he dicho, ¿no? A través de oración, a través de un reconocimiento en donde yo menciono gracias espíritus que me acompañan, y entonces rezo el Padre Nuestro y el Ave María para darles luz y progreso, que es lo que tus espíritus necesitan para hacerse fuerte, ¿vale? Pero ¿de qué dependió que hoy Jime tenga 14 espíritus desarrollados? ¿De qué depende? Justo de mi trabajo espiritual, de lo que yo como persona haga. Por ejemplo, yo cuando arranqué, yo les mencioné en mis primeros videos, yo arranqué muy fuerte el espiritismo, pero después era así de, pues tengo bóveda porque me dijeron que la debo de tener, y porque me dijeron que es que tengo dones y que ya voy a volver a ver y no sé qué, porque acuérdense que yo había renunciado a todo eso. Entonces no era una fe tan afianzada. Fue hasta que fallece mi hermano que agarró esta fe, y entonces empecé los rezos y los rezos y los rezos cada 21 días, y entonces fue como ya devocionalmente arranca esto. Pero no es que de la noche a la mañana yo haya logrado escucharlos, verlos y sentirlos, porque no, la verdad es que no fue así, que sí me pasaba sentirlos. O sea, yo me sentaba a hacer oración en mi bóveda, y entonces empezaba a sentir hormigueo en todo mi cuerpo, mi bóveda se ponía con las copas bien burbujeantes, sentía yo cierto adormecimiento, y es como iba yo vinculándome con la energía de mis espíritus, ¿no? Posteriormente a esto, yo estuve haciendo oración, y a veces era demasiado frustrante porque yo no tenía la habilidad de entender cuándo era mi pensamiento y cuándo me estaba hablando un espíritu, porque acuérdense que yo lo he dicho siempre,
el espíritu te va a hablar a través de tu propia mente. Es como un tema telepático, en donde, ¿qué va a ser la diferencia para poder discernir si es mi mente o es un espíritu? Precisamente esta claridad espiritual, este discernimiento que viene acompañado de tu tranquilidad emocional, tu tranquilidad mental, tu tranquilidad vivencial. Por eso es tan importante y por eso es que yo en todas mis terapias y mis cursos yo parto de una terapia de niño interior, programación neurolingüística, trabajo de sombras, para entonces sí meterte a maniobras energéticas. Porque eso es lo que en realidad te va a dar el total discernimiento de cuándo es tu mente y cuándo no, ¿va? Ahora, como yo no tenía este total discernimiento, yo decía, es que me estoy imaginando. Hasta que mi madrina me dijo, no. O sea, es que si tú estás pensando en un problema y te están diciendo se soluciona A, B, C, o échate un baño de tal, es que te lo está diciendo el espíritu. Y lo que tú no estás viendo, tu espíritu sí, entonces hazle caso. Ahí empieza la práctica de la obediencia. Si tú no eres obediente ante lo que te están diciendo, entonces ¿para qué coños quieres que te diga? O sea, si el espíritu va a venir y te va a decir, tienes que dejar a ese hombre porque te hace mal, y tú dices, ay no, ¿cómo lo voy a dejar? Me lo estoy figurando, porque si es medio manchadillo, pero también tiene su lado bueno, pues entonces atente a las consecuencias, porque siempre nos hablan. Entonces ahí también empieza la práctica de la fe y de la obediencia, porque como yo tengo fe, entonces obedezco, porque sé que no van a hacer nada en mi perjuicio. Sin embargo, como a todos nos pasa, queremos correr antes de caminar, antes que incluso sentarnos, ¿no? Tenemos que entender que cuando nosotros arrancamos cualquier práctica espiritual, se llame como se llame, en un despertar, es como si estuviéramos naciendo por segunda vez. Entonces, el crecimiento que nosotros tengamos va a ser directamente proporcional al empeño y disciplina que tú le metas. Porque está como nuestras mamás. ¿Cómo lograron que nosotros tuviéramos un fortalecimiento en nuestra cabecita y lográramos erguirnos para sentarnos? Pues nos ponían de repente ayudados de cojines, pero para empezarnos a fortalecer es que es exactamente lo mismo en lo espiritual, completamente. Yo tengo que fortalecerme, ¿cómo? Mediante oración, mediante meditación, mientras yo más me abandone mentalmente a mi mente y me abandone más al mensaje que me puedan otorgar, es 3 veces más factible que el tema espiritual empiece a aflorar más y más, y cada vez el mensaje sea mucho más claro, ¿no? Sí existe frustración, sí. Que no se da de la noche a la mañana, temo decirte que no. Yo, por ejemplo, en una práctica así de rezar todos los días, de tener mi bóveda bien bonita, de poner ofrendas, rezar cada 21 días mis oraciones, me aventé un año enterito. Y el único avance que vi es que empecé a soñar un poquito más. A lo mejor en meditaciones era mucho más el adormecimiento, pero hasta ahí. Yo todavía no veía y no sentía en un año entero. En ese momento fue cuando yo regreso con el papá de mis hijos y como no le latea todo este rollo, yo quité mi bóveda espiritual para evitarme broncas. Y mis espíritus me aguantaron hasta que de verdad fue como que todo mi ser dije, ya me pasé de rosca. Un año, me aventé un año sin bóveda. Que yo dije, no, ya me pasé de rosca. Tengo definitivamente que hacer cambios. Y puse mi bóveda con un solo vaso en una repisita en mi recámara y volví a rezar. Eso sí, ¿qué pasó en ese año? No les voy a decir que abandoné el espiritismo, no. Yo hacía mis rezos todos los días les daba luz y progreso, todos los días le agradecía a mis muertos por existir. ¿Qué dejé de hacer también? El rezar las oraciones cada 21 días porque yo no tenía dónde rezar, por ejemplo, ¿no? O yo creía que se necesitaba tener dónde para poder rezar. Entonces eso sí lo dejé, pero todos los días yo reconocía a mis espíritus, ¿no? Todos los días yo le hablaba a mi gitana, a mi abogado, a mi árabe y al niño, ¿no? Que se había presentado conmigo y al anciano. Posteriormente, cuando yo recupero lo que es la bóveda espiritual,
fue cuando mi vida empezó a dar un vuelco en negativo. Y entonces yo decía, me sabía la peor brujería. Yo decía, ¿por qué? O sea, tal parecía que estaba yo mejor sin bóveda, ¿no? Y entonces cuando corro con mi madrina para consejo, me dijo, a ver, es que tú a tus espíritus los tenías acostumbrados a la bóveda. Estaban bien posicionados. Entonces, si ahorita los tienes en un solo vaso, pues son ellos mismos revelando el posicionamiento. Pero no era tanto un posicionamiento, yo hoy lo entiendo, ¿no? Con esto que yo sé, no era tanto un posicionamiento porque ellos vivieran en cada uno de los vasitos, no, ellos no viven en los vasos. Es que era un posicionamiento porque yo no hacía los rezos cada 21 días, porque, por ejemplo, tú le puedes rezar a tu espíritu más fuerte. Ejemplo, tienes una gitana, le puedes rezar a una gitana, ¿no? Pero si tú tienes otros espíritus más que conoces, es que les tienes que rezar a todos, no nada más a uno. Ese es el error que a veces uno comete, que uno se vuelve fan de uno de sus espíritus y es ahí donde los mismos espíritus empiezan a revelarse buscando posicionamiento. El caso es que reintegro esto, es justamente cuando yo empiezo a tener muchos conflictos en mi vida, me empiezo a dar cuenta de muchas cosas que yo no había querido reconocer. Precisamente el vínculo con ellos fue lo que me hizo sentirme así como de, ya no soy feliz en mi matrimonio, ya no estoy feliz aquí, me siento hueca, me siento vacía. Y entonces empecé a llenar mis huecos a través del espiritismo, con rezos, con meditaciones, empecé a incorporar muchas cosas en mis ratos a solas. Yo todas las mañanas me quedaba sola porque todos mis hijos iban a la escuela. Y ahí es donde yo me dedicaba a la práctica, a desarrollarme, a tratar de ver, visualizaba luces, cómo entraban, empecé a utilizar mucho la visualización. Y en una, precisamente, meditación, fue donde yo pude ver a mi marco espiritual. Casi en media luna detrás de mí, los que yo conocía hasta ese momento, ¿no? Entonces, para mí, verlos tan claro, porque, por ejemplo, yo a mi gitana sí la conocía físicamente, sí se me había presentado en una visión, pero a mi árabe no, al niño no, a Alfredo no. Y cuando los empecé a ver, fue algo bien bonito, porque entonces es donde tú descubres que realmente no estás solo, ¿no? Que realmente están. Y posteriormente ya fue cuando muchas cosas empezaron a pasar en mi vida. Estaba yo en búsqueda de trabajo, no conseguía, la desesperación de repente me ganaba. Tampoco había veces que sentía que era demasiada la comunicación con mis espíritus y de repente se diluía. ¿Qué tipo de comunicación? En sueños, porque todavía no me hablaban claramente. Y fue precisamente hasta que había yo pedido consulta, lo que les comenté, de la primera vez que hablé con un muerto, fue porque yo pedí consulta por un sueño que tuve premonitorio de mi hermana. Entonces yo pido una consulta y fue ahí cuando yo pude consultar a la chava que me estaba leyendo el tarot. Y fue algo tan vívido y fue como que todo viniera de fregadazo, que a veces yo decía, híjole, o sea, yo no tengo manera de decir que estoy en lo incorrecto o que vi mal o que estoy inventando, porque a todo lo que yo decía, la muchacha me decía, sí, así pasó, sí, efectivamente, sí. Y en ese entonces estaban planeando su boda, un sobrino mío estaba planeando su boda. Entonces mi tía me pide de favor ir a la iglesia. Yo vivía en ese entonces en Puebla. Entonces voy a la iglesia y al momento de yo salir de hablar con el párroco, salgo y el pecho así se me estremeció, sentí como un hueco. Entonces me detuve y cuando volteo a mi derecha veo que estaba el Santísimo abierto. Y en automático, así, pero como flash, se me vino a la mente que yo a mis 12 años había ido a renunciar mis dones, que yo había pedido con todo mi corazón que se me cerraran mis dones. Y ahí fue cuando dije, es el momento de, así como lo hice a mis 12 años, regresar a mis 39 y decir, estoy lista, ¿no? Entonces me metí sin dudarlo, porque es como si me hubieran dicho, métete y haz lo mismo.
Entonces yo entro al Santísimo, empiezo a sentir así presión en mi pecho. Me hinqué y lloré lo que no he llorado en toda mi vida. Es como si hubiera sido un desahogo de todo el sufrimiento acumulado, de toda la insatisfacción, de todas las renuncias, de todo lo que yo había pasado a lo largo de mi vida. Y cuando me hinco, yo recuerdo perfecto que estaba así. Cuando alzó mi mirada, yo le dije, estoy aquí ante ti para recibir lo que un día rechacé, ¿no? Estoy aquí para que me regreses lo que es mío. Ahora sí que estoy aquí rendida, estoy en rendición, lo voy a aceptar por las buenas. Aquí estoy, entrégame lo que yo un día rechacé, pero solo te pido un favor, que me pongas a las personas adecuadas en mi camino para que yo pueda vencer mis problemas, porque ya me cansé de estar luchando, ya me cansé de sufrir, porque yo siempre fui una persona altamente atacada por brujerías. Entonces yo ya estaba hasta la madre de eso, ¿no? Ya mi cuerpo físico estaba cansado, mi cuerpo energético peor, y de repente sentía como ¿de qué sirve tener espíritus tan fuertes según todos si pues yo estoy jodida y me joden y entonces me convierto en una pera de box, ¿no? Y fue ahí cuando, justo después de que lo pedí, que se los juro que cayó como un rayo del cielo, y aquí en mi mollera yo sentía literalmente como si me estuvieran aplastando. O sea, yo hasta sentía así como me encogía, porque era como si me estuvieran aplastando, y llegó un momento en el que yo me iba a desplomar hacia atrás. Porque a mí si algo me pasaba en las misas de sanación o cuando el padre imponía las manos, apenas me ponía las manos y yo como plumita, caía rendida, ¿no? Y esa vez estuve a 2 de azotar, pero algo en mí me dijo, tienes que ser más fuerte que eso y lo tienes que integrar. Entonces hagan de cuenta que me agarré así de la banca de enfrente para no vencerme, y es como si yo estuviera acá recibiendo toda la energía. Sentí un calor extremo, pero a la vez el amor más grande que se puedan imaginar. El hueco que estaba en mi pecho se llenó por primera vez en mi vida, y me sentí tan plena que mis lágrimas eran de felicidad porque yo sabía que estaba recibiendo lo que yo había rechazado. Y en efecto, a partir de ahí empecé yo a consultar, porque me acuerdo perfecto que saliendo de la iglesia me habla mi mejor amiga y me dice, ¿qué onda, chula? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo vas? Y le dije, ¿qué crees? Voy saliendo de la iglesia y fíjate que vas a pensar que estoy loca, porque yo todavía tenía el complejo de que no me gustaba hablar tanto de esto, porque siempre tuve ese complejito de estoy loca, ¿no? Como seguramente a muchos de ustedes les pasa, porque nos sentimos locos, porque es algo que no cualquiera entiende, ¿no? Y le digo, vas a pensar que estoy loca, pero fíjate, me pasó en el Santísimo esto y esto, y yo sé que descendió el Espíritu Santo sobre mí. Yo sé que fue el Espíritu Santo. Y ella me decía, ¿cómo que el Espíritu Santo? Sí, fue el Espíritu Santo el que bajó. No sé cómo explicarles, yo solo sabía que había bajado el Espíritu Santo. No tanto los dones, era el Espíritu Santo, ¿no? Y entonces le empiezo a platicar y le empiezo a decir, fíjate que ayer en una consulta me pasó que la tarotista, así, y le dije, estoy llegando a mi casa cuando mi amiga me estaba escuchando, me estaba dando su punto de vista, y fue ahí cuando yo sabía que a su papá lo habían intencionalmente, pero jamás pregunté en qué condiciones, por qué, nada. Me parecía que era algo que ella, si lo quería contar, pues me lo tenía que contar, y si no, yo lo tenía que reservar. Y fue ahí cuando yo vi a su papá parado delante de mí, que empezaron a llegar mensajes para ella, y entonces empezaron las canalizaciones a más, y como a los 15 días de que esto pasó, me hizo sentido el por qué bajó el Espíritu Santo conmigo, porque justo cuando yo estaba meditando en mi bóveda, dando las gracias por todas las bendiciones de ya poder tener tangible el don de la mediumnidad, y de que
ya me hablaban, ya veía, ya sentía, y como que todo se había desbloqueado de un fregadazo. Estaba yo sentada en mi bóveda dando gracias, cuando de repente se me presenta una monja, me revela su identidad, que es precisamente esta monja la que cuando yo a mis 19 años, que les platiqué de que bajé por mi tía al infierno, ella fue la que me ayudó a través del Espíritu Santo, porque era una monja que en vida se amparaba y todas las curaciones que hacía eran a través del Espíritu Santo. Por eso es que a mí me gustaba tanto de niña ir al Santísimo, por eso es que yo tenía una conexión muy fuerte con el Espíritu Santo, y siempre que me pasaba algo era decir, ven Espíritu Santo, llena mi corazón. Siempre lo mencionaba. Y ahí fue donde me hizo sentido, y entonces aparece un espíritu más, que era el de la monja, ¿no? Pero así como aparece, pues me empieza a decir de las sanaciones que yo podía hacer a través del Espíritu Santo y con mis manos, obviamente a través de ella. Como yo había pedido en la iglesia que se me mostrara o me pusieran personas en el camino que me ayudaran con la batalla espiritual que yo estaba enfrentando, fue cuando yo conocí a una persona. Esta persona, en intercambio a la ayuda, me pide curar a su hermano, lo curo, y justo es a través del Espíritu Santo. Y esto que te estoy platicando reafirma lo que yo siempre digo en consulta. Cuando un espíritu aparece o se desbloquea, por así decirlo, la memoria, es porque tú ya tienes el avance espiritual necesario para entender a ese espíritu. Es porque tú ya tienes la capacidad energética para trabajar con este espíritu, pero también la conciencia, ¿sale? Porque tenemos que integrar energía, sí. Tenemos que integrar espiritualidad, mucho más. Pero también es tener la conciencia de cómo vas a utilizar a los espíritus. Y principalmente cuando son tan fuertes. Ajá. Entonces yo ahí dije, pues claro, o sea, la monjita apareció porque yo me iba a enfrentar a otro exorcismo. Por eso fue que esta agarró fuerza. Sucesivamente, precisamente cuando yo me tenía que hacer una limpieza a mí misma, de retirarme un muerto oscuro, mi madrina me lo dijo, tú tienes la capacidad de hacerlo sola, no vayas para ningún lugar, hay quien tiene que ir, tú no. Y entonces como yo me empecé a adentrar en hacerme limpias, baños y obras a través de la regla de Osha, de la santería, fue que mi espíritu santero tomó fuerza, ¿sabes? Y así es como poquito a poquito la vida te va a ir poniendo situaciones, lugares, personas, todo propicio para que vayas desbloqueando estas memorias álmicas. Pero dentro de todo eso que se va desbloqueando es que Jime meditaba todos los días. Jime se reseteó y se reinventó como persona, porque yo ya traía previo mucho trabajo de dejar el control, de dejar pues muchas cosas en mi carácter que no me hacían bien, pero me faltaba dejar la toxicidad de mi vida. ¿Y qué me daba la toxicidad en mi vida? Mi matrimonio, porque viví múltiples infidelidades, o sea, viví mucha manipulación, mucha desvalorización, y jamás me pusieron una mano encima, ni mucho menos, pero la manipulación y la violencia que yo vivía es una violencia que no se puede ver, porque es emocional, porque es psicológica. Posteriormente siguió la violencia financiera y hasta el día de hoy, desgraciadamente. Pero esas son las pruebas que a veces nos toca vivir por aferrarnos, porque no tenemos que pensar en un por qué lo viví, sino para qué. Y yo si algo puedo decir es que haber vivido 22 años al lado de esta persona, haber hecho una familia, de una u otra forma me enseñó tanto de amor propio, me enseñó tanto de valorarme,
me enseñó tanto de saber hasta aquí sí, hasta aquí no, dónde no y dónde nunca más, que se convirtió en mi mayor maestro de vida. Así como fue el mayor dolor, también fue el mayor maestro de vida. Y es ahí donde nosotros resignificamos. Si caemos en el victimismo, te digo algo, no estás haciendo tu trabajo espiritual adecuado. Sí nos podemos encabronar, yo sí me encabrono cuando la pensión alimenticia no llega completa, sí me encabrono cuando hay que limosnear porque vean a los niños, claro, porque soy humana. Pero te digo una cosa, así como lo escupo, porque hoy lo saco de mi ser, no me lo trago, es donde digo, bueno, mis hijos me tienen a mí, tengo que seguir aprendiendo que lo que tú decides en tu vida siempre va a tener un impacto. ¿Cuánto tiempo? Hasta que aprendas la lección, ¿no? Hasta que ese hombre aprenda su lección a través mía o de mis hijos, ¿no? Porque al final hay contratos. Y es donde empiezas a fluir en a veces nos dicen, ay, es que eres bien Dalai, ¿cómo puedes hablar de soltar? Pues sí, es que aprendes, porque lo que no puedes controlar lo sueltas, porque de lo contrario te estancas y es como caer en arenas movedizas donde mientras más te mueves y más te resistes, más te hundes. En una arena movediza, para que todo salga bien, es que te quedas quieto y así no te sigues hundiendo. Y aquí no es quedarte estático a observar que la situación se solucione sola. No, simplemente no la puedo solucionar, entonces no le doy el poder en mi vida. Y todo ese trabajo es el que se hace de manera espiritual. También en mi live me preguntaban ayer precisamente y me dio como mucha risa porque decían, ¿una persona espiritual puede tomar café? Entonces obviamente yo decía, sí. Y practiques lo que practiques, ¿no? Yo incluso en el live comentaba que yo me fumaba cajetilla y media de cigarros al día. Tiene ahorita 2 meses que no fumo. Porque a lo mejor me llegó la conciencia de lo mucho que estaba afectando mi organismo, mis pulmones, mi cutis, mis dientes. Y es donde tú dices, bueno, ¿por qué te anclas? También tuve la oportunidad por ahí en Monterrey cuando fui al Mandala de estar en contacto con una medium como yo, Abril, te mando un beso, que me dijo la raíz de mi tabaquismo, ¿no? Entonces, cuando tú lo empiezas a trabajar y empiezas a hacer cambios en tu vida, es donde todo espiritualmente empieza a subir de escalón. Conforme más escalones subas, pues obviamente más memorias vienen a ti, más fuerza espiritual agarras, más espíritus aparecen, más magia te empiezan a enseñar tus espíritus, te van a permitir canalizaciones mucho más claras, visualizaciones más claras, pero depende mucho y en gran medida de tu trabajo personal. No hay técnica, por ejemplo, cuando alguien me dice, oye, me quiero desarrollar espiritualmente, ¿no? Y cuando yo le digo, ¿estás segura? Porque desarrollarte espiritualmente conlleva primero un cagadero. No tiene otra palabra. Es que la palabra es un cagadero. Porque la vida se te empieza a mover a tal grado de que vas a cambiar de forma de pensar, vas a cambiar de gustos. Obviamente hoy con todas las personas con las que tú vibras, esposo, hijos, amigos, jefe, trabajo, etcétera, están acorde a la vibración del día de hoy. Cuando tú le menees tantito a tu vibración, probablemente mañana tu esposo te diga, estamos en caminos separados, como fue mi caso, ¿no? O el día de mañana tú digas, he soportado un trabajo donde me malpagan, me someten, me desvalorizan y yo creía que es lo que yo tenía que aguantar para llevarme pan a la boca. No es cierto. Eso es lo que la Matrix nos ha enseñado a creer, que te tienen que sobajar, que tienes que soportar. No es verdad. Donde tú no te sientes libre y donde no te sientes pleno, ahí no es. Llámese trabajo, familia, amigos, lugares, donde sea. Porque a este mundo, les voy a decir lo que yo siempre le repito a mi hijo chiquito, a esta vida vienes a ser feliz. Si tu felicidad depende de que
todos los de tu alrededor se vayan, pues te quedas solo, pero feliz. Y entonces ya se unirán personas que vibren contigo. Pero en este cambio de despertar espiritual ocurren muchísimas cosas. Tu carácter va a empezar a modificarse. Y al principio la gente va a pensar, oh, me caías mejor antes de hacerte todos tus rollos holísticos porque no eras tan pedera, ¿no? O porque no la hacías de a pedo por todo. Es que no es que uno la haga de a pedo, es que uno empieza a poner límites. Y a las personas que abusan de nosotros no les van a gustar los límites, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo una amiga que siempre me está manipulando para que yo haga lo que ella quiere, cuando yo empiezo este despertar es donde digo, ¿por qué no quiero eso? Entonces empiezo a poner límites y ya no le caigo también a la amiga, ¿no? Lo mismo con el marido. Yo soportaba infidelidades porque yo decía, algún día este hombre va a cambiar porque no es tan malo. Es que él me acaba de decir que soy el amor de su vida y yo le creí. Pues sí, porque yo tenía la falsa creencia que para estar completa como mujer yo tenía que estar en familia. Para que mis hijos fueran felices, yo tenía la falsa creencia que tenían que estar con papá y mamá juntos. Por eso es que en realidad yo soportaba. Y lo principal, que es lo que más trabajo me cuesta aceptar y me costó en su momento, es que yo necesitaba de ese hombre. ¿Qué quiere decir? Yo tenía tanto miedo a la soledad y me cagaba tanto estar sola que prefería estar a medias, mal amada, mal querida en todos los aspectos y con un hombre emocionalmente tan inmaduro con tal de no estar sola. Y ahí es donde tú dices, cuando tú te reseteas y empiezas a conocerte y empiezas a trabajar en tus heridas de la infancia, en tus miedos, en tus bloqueos, es donde todo te empieza a hacer sentido y empiezas a, poquito a poquito, vibratoriamente desechar las personas pues, que no te convienen, que no están acorde a lo que tú hoy quieres para tu vida. Pero así como se remueven todos los aspectos de tu vida, porque esto sí o sí lo atravesamos todos, no existe quien venga y me diga que fue fácil, porque no es así. Ni tampoco te voy a vender un curso mágico de desarrollo espiritual en 3 días y que de la noche a la mañana empieces a canalizar. No. Desgraciadamente no es así y no caigas en estafas de quien te diga lo contrario. Y también hay cambios físicos a nivel persona, temperatura, la temperatura te puede empezar a cambiar o de repente es muy fría o de repente es muy alta. Se pueden a veces sentir como fatigas extremas. Cuando empiezas a integrar energías diferentes, empiezas a sentir una fatiga extrema, mucho sueño o ausencia de sueño. Aunado a esto también cambios en tu cuerpo. Por lo general tendemos a enflacar o adelgazar porque en este trabajo de sombras, en este trabajo de conciencia donde me libero de todas las cargas, es donde la mayoría de las personas que están gorditas es porque se tragan emociones, se tragan lo que no dicen, se tragan tristezas, todo se lo tragan. Y entonces tienden a aumentar volumen. ¿Qué pasa cuando tú tienes un trabajo espiritual? Empiezas a purgar. Y es cuando te estabilizas en un punto, ¿no? Otra cosa puede ser que te dé demasiada hambre. Esto es súper común cuando empezamos a trabajar canalizaciones y energía. Siempre nos da hambre como si estuviéramos de verdad así como súper mal comidos. Da muchísima hambre, pero es parte del proceso. Y lo que yo te quería explicar en este video es que también me preguntan, bueno, ¿yo cómo sé cómo está integrado mi marco espiritual? Es que si de verdad quieres saberlo así a profundidad y a conciencia, pues sí necesitas una consulta o una misa. Si no, mientras, lo que ayuda muchísimo en lo que la consulta llega o en lo que tú tienes acceso a una misa espiritual es colocar un pequeño altarcito en donde tú pongas por lo menos un vasito de agua, tus flores, tu velita, ya sabes. Y si tú tienes como persona afinidad, por ejemplo, con cuencos tibetanos, cómprate tu cuenco tibetano, ponlo en tu altar y de vez en cuando pégale, ¿no? Si meditas, hazlo con el cuenco y pégale.
Si tú tienes afinidad por la luna, los astros, la numerología, etcétera, pues a lo mejor hazte tu carta astral e imprime la carta astral y ponla ahí. Si tú tienes afinidad por cuarzos, velas, inciensos, etcétera, ponlos ahí. ¿Qué quiere decir? Todos estos gustos que tú tienes, yo lo he repetido muchas veces, pero a veces es necesario recapitular, porque si tú pones todas aquellas cositas que simbolicen lo que a ti te gusta, y entonces tú todos los días agradeces la existencia de tus guías espirituales, de estas memorias álmicas que cada día se hacen más fuertes, y tú puedes ya sea pedir luz y progreso espiritual para tus espíritus que te acompañan, o simplemente agradecer cada encarnación que has tenido, porque al final es lo mismo. Es que es válido. Aquí la comunicación es con Dios directa, sin speech, sin oraciones creadas. La oración más poderosa es la que sale de tu corazón directamente a Dios o en quien tú creas. Entonces no hay un instructivo. Que sí hay, que todos los días te dediques por lo menos 10 minutos a meditar, que empieces prácticas de visualización, como ya lo he enseñado en otros capítulos. Esto sí lo puedes hacer de manera recurrente, porque mientras más te adentres en estados meditativos, ahí es donde están las respuestas. Que si, por ejemplo, ¿a cuántos de ustedes no les ha pasado que de repente estás viviendo X situación y hay algo que se te cruza en la mente que te dice, échate un bañito de hierbas? Y simplemente se nos viene a la cabeza el bañito de hierbas. Y no lo hacen porque dicen, ay, quién sabe, estoy re loco, quién sabe por qué pensé en hierbas. Y lo dejan pasar. Es que es un aviso de tu espíritu. Porque lo que tú no estás viendo, tu espíritu sí, y por eso te está pidiendo un bañito de hierbas. Cuando te vengan estos pensamientos, verbaliza, de hierbas. Y así como fuiste receptivo para escuchar, échate un baño de hierbas, te garantizo que la respuesta va a venir ruda, romero, albahaca, pirul o la hierba que te pongan en la cabeza. Y de la misma manera es por cuántos días. Ahí es donde nos empezamos a comunicar con el espíritu. ¿Por qué la gente no suele hablar con los espíritus o no suele como tener esta conciencia de que se puede hacer? Pues básicamente porque es hablar contigo mismo y entonces aquí vamos a estar todos esquizofrénicos. Pues sí, te comento, si tú sientes que te hablan, si tú los ves, pues a lo mejor sí somos esquizofrénicos, pero funcionales, ¿sí? Porque vamos a empezar a tener el control de estas voces, saber de dónde vienen. Pero qué falta que nosotros, incluso a estas voces, a este sentir y a estas visiones, le demos un posicionamiento en el día. Yo en lugar de evadir mis visiones, tengo que poner atención. En lugar de evadir los pensamientos que se vienen consecuencia de una situación en específico, les pongo atención y pregunto y cuestiono, porque ahí es donde entra la comunicación a 2 sentidos. Y cuando tú le enseñas al espíritu que lo estás escuchando, el espíritu más y más se va a comunicar. Cuando en sesiones me preguntan, es que ¿cómo puedo hablar con mi espíritu? Es así de fácil. Solo que no nos habían enseñado que podíamos hablar con nuestra propia mente, porque no es tu mente. Es esta memoria álmica, es esta conciencia superior, es este yo superior o fractales o espíritus, como le quieras llamar, porque todos los nombres son correctos. Es con lo que tú vibres a título personal, ¿vale? Entonces ahí entra la comunicación directa. Hoy precisamente cuando venía a grabación, venía yo en consulta con mi sombrita y justamente hubo una duda que ella tenía, ¿no? Y me decía, es que fíjate que desde que puse la bóveda hay ruidos y de seguro como está la bóveda, por ahí hay manifestación de seres oscuros que se acercan a la bóveda. No. Y podrán decir misa los que vean este canal y podrán llamarme cuan sancochería quieran, no me importa. Porque yo siempre les he dicho, yo hablo desde lo que yo practico todos los días con espíritus, vienen y me enseñan todos los perros días en sesión. Y para mí pesa 3 veces más esa enseñanza que la que venga alguien a decirme,
sabrá coños de dónde la saco, porque yo sé de dónde la estoy sacando. Y yo sé que conecto con espíritus de luz porque ayudo a personas, no les jodo la vida, ¿vale? Entonces, antes que nada tienes que saber si te da miedo, por ejemplo, montarte un altarcito con un vaso de agua, tus florecitas y tu vela, por tener miedo de que vas a empezar a abrir portales. Si te da miedo colocar tu bóveda espiritual porque no es tener como un portal abierto en tu casa, te comento lo siguiente. Sí, por sí mismo sí es un portal de comunicación. Pero por eso es que yo digo, cuando tú lo montas con la intención. En el caso de la bóveda del espiritismo cruzado cubano, recuerden que la copa principal o el vaso principal lleva un crucifijo y un rosario, porque está dedicado a la fe, esperanza y caridad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por lo tanto, ahí es donde yo ya tengo la protección máxima. Y todas las demás vasitos simbolizan las diferentes comisiones principales del espiritismo, en donde contemplamos espíritus de alta luz. Por eso es que cuando una persona trae por lo menos las 5 comisiones en su cuadro espiritual de las comisiones principales, es que es espiritista y un excelente espiritista. Porque no todos traen todas esas comisiones, recordando qué comisiones son: árabe, gitana, del monje y la monja, del indio y la india, de las 7 potencias africanas y familiares. Entonces, todas las comisiones que están ahí intencionadas es para estas comisiones de espíritus de alta luz, por lo tanto, no va a venir ningún espíritu oscuro. Si yo prendo la vela y yo la intenciono para darle luz y progreso a los espíritus que me acompañan, a los espíritus recién fallecidos, a los espíritus endurecidos, a los espíritus malhechores, es que no hay espíritu oscuro que se acerque. Si yo antes de dormir, antes de prender una vela, lo que sea, invoco espíritus de luz y rechazo al maligno, no hay manera. Y una bóveda no va a traer caos a tu vida. La bóveda simboliza un resguardo en tu casa. ¿Qué quiere decir? Tú tienes un portal de purificación energética, donde si a alguien le va a pasar algo, hay enfermedad, hay problemas, hay brujería, hay ataques energéticos, lo que sea, la bóveda te va a avisar. No nada más si es tuya, es que si tú vives con tus hijos, con tu esposo, con tus hermanos, con tus papás, con quien vivas, esa bóveda va a servir como portal energético. Y si los vasos empiezan a ser blanquecinos, si las flores se secan como naturaleza muerta, si los vasos se consumen más rápido de lo normal, se ponen babosos, aguañosos, verdes, sinónimo de que me voy a consultar porque algo me está avisando mi bóveda, ya sea de mí o de algún miembro de mi familia que vive en esa casa. Entonces, lejos de atraer cosas negativas, la bóveda se convierte en un baluarte en tu casa de purificación. Entonces, perdamos el miedo a las prácticas. Ahora que tú dices, yo no vibro con altares, chingón, no vibras con altares, está perfectamente claro, entendido, y hay quien no vibra, irrespetable. Entonces, ¿qué te recomiendo? Pon unas repisitas o un espacio especial en tu casa en donde tú puedas poner estas cosas que a ti te gusten sin un referente. Que si te gusta la cultura china, pues ponte un templo chino. Que si te gustan los cuarzos, pues ponlos. Que si te gustan las Egipto, pon una pirámide. Que si te gusta, por ejemplo, Ganesha, pues pon a Ganesha. Porque todo te va a hablar de una memoria álmica. Y aún, aunque no tengas un altar, un portal, ese espacio dedicado a ellos es como tú los estás reconociendo energética, espiritual, álmica y mentalmente, conscientemente, y es donde ellos se hacen fuertes. Entonces, no en todos los casos es altar, es aquí, es que la espiritualidad es algo que es libre. ¿Qué sí es el común denominador de alguien espiritual? La congruencia. ¿Qué sí es el común denominador de alguien espiritual? El que tú no veas caos en su vida. Es normal que nosotros de los aspectos principales del ser humano, que son la pareja, la familia, los amigos, los hijos, el dinero, el trabajo,
de, por ejemplo, estos 6 aspectos, que tú tengas problema en 1, máximo 2, es aceptable. Pero si una persona tiene problemas en los 6, no es espiritual. No es posible. No hay manera de que ocurra. Por eso yo siempre les he dicho, cuando tú te pongas en manos de un brujo, observa cómo viven, observa lo que hacen, observa incluso cómo se visten, cómo se ven. Porque una cosa es que de repente uno se vea medio madreadón por falta de sueño, por cansancio, por agotamiento energético, y otra que te veas realmente jodido, ¿no? Es normal que tengamos 1 o 2 áreas medio tambaleantes en nuestra vida, porque justo no somos perfectos y porque seguimos aprendiendo cómo te va a enseñar la vida a través de vivencias. Pero, por ejemplo, cuando componemos un lado, a lo mejor se puede descomponer otro. Pero es que de verdad hay personas que tienen movida toda su vida. Y hasta que se conocen, se integran, eso es lo que pasa en la noche oscura del alma. Se remueve todo y todas las áreas de su vida son una cagadera, ¿no? Pero en personas que son espirituales, sí nos basamos a saber qué contenido vemos, qué contenido escuchamos, qué emociones voy a estar albergando todo el día, porque en base a la vibración que yo tenga todo el día, es lo que mi campo áurico va a reflejar. Entonces, por ejemplo, los que somos medium o psíquicos, si nos permitimos estar permanentemente en estados de frecuencia baja, es donde vamos a conectar sí o sí con cosas feonas, ¿no? O nos pueden atacar. Ahí es por eso que somos conscientes. Pero incluso las personas espirituales, pues tenemos una vida normal, tenemos amigos, echamos desmadre, somos mal hablados, ¿no? Hay muchas personas que dicen, ay, no, es que el ser espiritual no deberías de decir groserías. ¿Por? O sea, ejemplo, yo como persona, y me conocen todos mis amigos y familiares, soy mal hablada, ¿no? Soy como muy neta, muy directa, no me ando con rodeos. Entonces, en este hablarte tan directo, soy mal hablada. Y a mí no me da pena salir en mis en vivos a ser quien soy. No me da pena salir a las cámaras y ser quien soy. No me da pena andar despechugada porque quien me conoce, así vivo, así me he visto desde que tengo conciencia y autonomía para vestirme. No es un personaje, no es algo que me inventé para poder encajar en cámaras o para jalar seguidores, no es verdad. O sea, quien me conoce lo sabe. Cuando tú eres auténtico, realmente auténtico, y asumes lo que eres, y entonces vas por la vida siendo congruente, es donde tu nivel espiritual sube, donde no hay una parte de ti que esté manchada o que tengas que ocultar. Justo es ahí en donde el desarrollo espiritual se va dando más y más y más, cuando tú te eres leal a ti y no a los otros. Entonces, si te fijas, en esta semana que llevo de consulta, muchos me preguntan en sesiones, ¿qué puedo hacer? ¿Qué técnicas puedo integrar? O, no sé, a veces el uso de amuletos, protecciones, el uso de ciertas velas, ciertos aromas para vincularse con sus espíritus. Y mi respuesta siempre es, ¿realmente te quieres vincular con el espíritu? Vincúlate primero contigo mismo. Arranca desde adentro hacia afuera. No busques en el exterior algo que está en tu propio dominio. Yo no le puedo dar más poder, por ejemplo, a una obsidiana, que la obsidiana por sí mismo tiene una capacidad, pero a lo mejor si yo la introduzco en mi cuerpo, si yo creo que la obsidiana tiene ese poder de sacarme mi sombra, lo va a hacer. Pero ¿qué creen? Hay personas que aunque crean que el poder de la obsidiana es tal para sacar las sombras, también hay personas que dicen, ajá, yo no la quiero ver. Y entonces la obsidiana se las muestra en sueños y en visiones y les pone, o incluso les remueve acá situaciones en su vida, ya sea familiar, laboral o sentimental, como obsidiana,
y yo no quiero ver. Entonces, ¿qué significa? No es lo externo, es la capacidad que yo tengo para tratarme a mí mismo, para entenderme a mí mismo y para ser congruente conmigo mismo. Espero que te haya gustado este capítulo, en donde si algo te quiero dejar claro es que no importa si solo tienes claro un espíritu que te acompaña, una corriente, un gusto así súper machina en tu vida, y que lo tengas perfectamente tatuado desde que eres niño, dale fuerza a ese recuerdo, investiga sobre esa cultura, investiga sobre esa corriente. Antes de dormir, prepara tu sueño e intenciónalo para poder conectar con qué te arraiga a X lugar o X corriente, para que entonces estas memorias álmicas empiecen a venir a ti y te puedas vincular por lo menos con uno de tus espíritus, ¿vale? Cuéntame en el video si te pudiste vincular, si te hace sentido. También me gustaría mucho que me pusieras en los comentarios si hay algún tema en específico que tú quieres que tratemos, para que precisamente vayamos nutriéndonos mutuamente. De la misma manera te quiero recordar que hay 4 cuentas falsas con mi nombre, están contactando personas. Ya la última gatada que hicieron, y digo que es gatada porque sí se pasaron de lanza, mandaron a una de mis sombritas a depositar al Oxxo, les dieron mi nombre completo, pero no era mi número de cuenta. Entonces en el Oxxo no te van a decir si el número de cuenta coincide o no con la persona, ¿sale? Literalmente dijeron, yo solamente puedo recibir en Oxxo, deposítame en Oxxo. Les dieron mi nombre con otro número de cuenta. La persona llegó a mí reclamándome horrible, casi mentándome la madre. Y por más que yo traté de hacerle ver que yo no tengo nada que ver con esta estafa, pues las personas no creen, ¿no? Entonces sí te pido, por favor, yo nunca te voy a contactar, nunca te voy a ofrecer. Ahorita yo tengo lleno hasta marzo, o sea, de ninguna manera te voy a ofrecer nada. Que sí estamos ofreciendo rituales, trabajando en conjunto con Alejandro de Templo Yowali, que precisamente hay un capítulo con él donde hablamos de Santa Muertería. Estamos haciendo rituales a bajo costo de abrecaminos, limpiezas, tumba brujerías y lo que son protecciones. Sí lo estamos haciendo, y próximamente el taller que voy a dar aquí en Ciudad de México, 8, 15 y 22 de noviembre. Es un taller de 3 sábados consecutivos de 4 horas cada sábado. Por lo tanto, es un taller total de 12 horas. Que va a ser aquí en Ciudad de México. Voy a estar compartiendo en mis redes sociales el flyer. Es un cupo limitado. Es en Hogar Holístico Jucam, que también Priya estuvo como invitada y habíamos quedado de hacer algo en conjunto. Eso sí es lo que se viene, pero no caigas en estafas, por favor. Reporta las cuentas que tengan menos de 138,000 seguidores. No olvides en suscribirte en este canal, darle me gusta, compartirlo con tus amigos, y nos vemos en el siguiente capítulo de tu canal El Poder de tu Sombra.